Al hablar del componente fisiológico también podemos hablar del vigor que tienen las semillas. Entonces, los 4 atributos de calidad de semillas: físico, fisiológico, sanitario y genético. Dentro del fisiológico tenemos el vigor de las semillas. ¿Por qué es importante el vigor? Porque, como se mencionó, cuando se hace una prueba de germinación, la germinación se hace en condiciones controladas del laboratorio y en donde se está dando las condiciones que son adecuadas para la germinación de las semillas. O sea, todo lo que se le puede brindar a las semillas para que germine se le va a dar en una prueba y en una cámara de germinación en el laboratorio. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de hacer una prueba en condiciones estandarizadas es que los resultados se pueden comparar entre distintos laboratorios que analicen un lote de semillas. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que las condiciones en el campo donde va a ir la semilla, donde la semilla va a germinar y va a dar una nueva planta, no son condiciones estables y condiciones ideales. Como sabemos, el suelo puede tener distinta salinidad, la temperatura es variante, hay días que tenemos altas temperaturas, hay bajas temperaturas, están las presencias de microorganismos. Entonces, ¿esto en qué nos va a dificultar? Que si un lote de semilla tiene una muy buena germinación, puede ser que tenga un vigor bajo. ¿Qué quiere decir un vigor bajo? Que no tiene la fuerza suficiente ese tipo de semillas, tiene la fuerza para germinar, pero no para dar en condiciones adversas una plántula normal. Entonces, podemos decir, para integrar un poco, que la vida de una semilla empieza con la fertilización. En el momento de la fertilización comienza la vida de las semillas y a partir de aquí, con los manejos del cultivo, ¿sí? Con el manejo del cultivo, con la nutrición, ¿sí? Con el manejo de la fecha de siembra, va a comenzar a formarse la semilla. La semilla puede ser de especies monocotiledóneas o dicotiledóneas y esa semilla se va a ir formando y va a ir aumentando su calidad hasta un punto que se denomina el de madurez fisiológica. A partir de ese momento, esa semilla logra su máximo de calidad. Lo que no quiere decir que cuando hablamos de un máximo de calidad, que es un 100%. Es la calidad que esa semilla alcanzó con esas condiciones que el ambiente le dio en ese sitio de cultivo. A partir de ese momento comienza un periodo que se denomina de almacenamiento en planta o de almacenaje en planta. Es un periodo después de madurez fisiológica que la semilla formada está dentro de las estructuras que las contienen de su planta madre. En este periodo y hasta que llega el momento de la cosecha, la semilla puede sufrir daños del tipo generalmente ambientales, ¿sí? Altas temperaturas, humedad, daños por insectos, que pueden dañar la semilla y pueden hacer perder su calidad. A partir del momento de la cosecha es el momento que la semilla ya no está con su planta madre y donde se separa la semilla de su planta. Desde el momento de madurez fisiológica comienza el deterioro de las semillas. El deterioro de las semillas puede ser muy importante y esto va a depender de las condiciones de almacenamiento en planta y fuera de la planta. Luego esa semilla va a ser sembrada y originar una nueva planta en otro ciclo de cultivo. Entonces, ¿qué buscamos cuando utilizamos siembra directa? Cuando sembramos en siembra directa necesitamos que la semilla esté sana para no poder dañarse, para no poder dañar al cultivo que va a formar. Necesita estar limpia para no transportar malezas que van a perjudicar el desarrollo de los cultivos. Y también tiene que tener una buena germinación, un alto porcentaje de germinación. Esto va a permitir una buena distribución de las semillas en el lote de semillas y que también esa germinación sea con un buen vigor, que el lote de semillas tenga un buen vigor. Los estándares de comercialización en la República Argentina toman la pureza física y la germinación como los niveles mínimos a seguir. Entonces, cuando se comercializa semilla en la República Argentina, se piden valores de pureza y valores de poder germinativo. No son incluidos en los estándares de comercialización
análisis de vigor.